Cordial saludo para todos. Nuevamente bienvenidos. Mi nombre es Luis Fernando, soy profesor de filosofía. Y bueno, bienvenidos a este curso de filosofía antigua. Hoy tenemos un tema muy importante, es el tema de los primeros filósofos de la naturaleza. Así se conocieron a Tales de Mileto, a Anaximandro y a Anaxímenes. Entonces miremos qué fue lo que ellos dijeron. Bueno, conozcamos un poco sobre su pensamiento, sobre su contexto. Y bueno, bienvenidos todos. Como les decía, la filosofía antigua se divide en cuatro grandes periodos y uno de esos periodos es la filosofía presocrática. Además, la filosofía presocrática también se divide en cuatro partes. Primero es la filosofía jónica, que es, digamos, la filosofía que se hizo en el estudio de Jonia, Asia Menor, de Grecia. Esa filosofía jónica se caracteriza porque ahí se encuentran los principales representantes que son Heráclito, Anaximandro, Anaxímenes y la escuela pitagórica de Pitágoras. También se encuentra como segundo aspecto de esa filosofía presocrática Heráclito, que habla del devenir, y la escuela de Parménides de Elea. Y en el tercer digamos, en el tercer conjunto de la filosofía presocrática se encuentran los mecanicistas y Anaxágoras. Ahí se encuentra Empédocles, Leucipo, Demócrito y bueno, todo su combo. Y finalmente, los sofistas, la escuela sofista, que ya es la que está, digamos, al final de ese periodo y la que después de la escuela de los sofistas sigue Sócrates y Platón y Aristóteles. Bueno, pero entonces continuamos con la filosofía jónica, como les decía, o también los llamados filósofos de la naturaleza. En primer lugar, pues hay que decir que en el video anterior habíamos hablado sobre las generalidades de la filosofía griega. Habíamos dicho que esta se establece en pequeñas colonias del Asia Menor, que se desarrolla, digamos, en sitios muy pequeños, no muy conocidos, a lo que era después la civilización occidental griega. Bueno, a estos filósofos se les denomina filósofos de la naturaleza. ¿Pero por qué? Porque ellos observaban la naturaleza y ahí encontraban respuestas a sus grandes preguntas e interrogantes. También se les denomina filósofos de la metafísica. ¿Por qué? Porque ellos buscaban encontrar el primer principio de todas las cosas. Es decir, ¿de qué estamos hechos nosotros? ¿O cómo estamos hechos? ¿Cuál es aquello que nos conforma, que conforma a todos los entes de la naturaleza? Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que nos constituye y lo que nos ha creado? Miremos que eso hace parte de la esencia del ser, ¿sí? Más adelante vamos a hablar y a explicar qué es eso del ser y qué es eso de esencia. Pero desde aquí ya se trata de buscar eso de la esencia. Entonces, bueno, comenzamos, como les decía, con Tales de Mileto. Es un filósofo, matemático, geómetra, físico, un señor, mejor dicho, muy preparado, pero digamos no tanto en escuelas o en centros de estudio, sino que a través de su pensamiento, de sus investigaciones que adelantaba de manera personal, se iba constituyendo en la disciplina correspondiente, digamos, en la geometría, en la matemática, en la filosofía. Bueno, hace parte de los 7 sabios de Grecia. Aristóteles lo llama en la metafísica como el padre de la filosofía. Platón tiene una anécdota de este señor, de Tales, pues cuenta que una joven pues miraba a Tales de Mileto, lo miraba como él se quedaba mirando hacia el cielo y pasaba largos ratos y caminaba mirando hacia el cielo, observando. Entonces resulta que en esos momentos de contemplación se cayó en un hoyo. A la joven le dio mucha risa, ¿sí? Le cayó en gracia, o sea, le dio risa que se haya caído.
y dijo, mire, este señor por estar mirando para el cielo no sabe por dónde va caminando. ¿Mm? Entonces, bueno, eso puede ser como un augurio para los amantes, sobre todo para los estudiosos de la filosofía, que muchas veces por estar mirando para otra parte, pues no, como que nos desconcentramos y no sabemos en dónde estamos. Entonces, bueno, eso es como digamos una pues, observación que hay que mirar, ¿cierto? Porque ningún extremo es bueno, siempre hay que ir de manera moderada. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dicen estos filósofos, especialmente Tales de Mileto? Miremos que él le da mucha importancia también al aspecto práctico, porque también creó una escuela de náutica, desvió, mejor dicho, hizo un canal para desviar las aguas del río Alis, que es el río más grande de la actual Turquía, y de manera acertada aconsejó a varios políticos. Se cuenta que fue el primero que predijo un eclipse de sol y además aseguró que las eclipses se dan, sí, que un eclipse se da porque el sol pasa por debajo de la luna. Bueno, para este autor o para este pensador, el agua es la arjé de todas las cosas. ¿Qué significa esto? Que el agua es aquello de lo cual todos estamos hechos y hacia lo cual debemos tender nuevamente. Mejor dicho, el agua es aquello que nos compone. Nosotros estamos hechos de agua, según lo que pensaba este autor. Como les decía, estos autores se basan en buscar cuáles eran los primeros principios. ¿Sí? ¿De qué estamos hechos nosotros? ¿Cuál es nuestra esencia? Entonces él miraba que todos los seres vivos están compuestos por agua. Y cuando se mueren, o cuando digamos el cadáver de los seres, pues ya se vuelven secos. Entonces dice, no, si está vivo es porque tiene agua. O mejor dicho, si puede vivir es porque necesita de agua. ¿Mm? Entonces, para nosotros, la arjé, según el pensamiento de Tales de Mileto, corresponde al agua. Gracias al agua podemos vivir y podemos existir. Habría que mirar si esto que este señor dijo hace tantos años, pues es válido. ¿Sí? Definitivamente, nosotros sin agua, pues nos morimos. El agua, por eso hay que cuidarla muchísimo, porque es un recurso vital. La ciencia, por ejemplo, investiga si en Marte existe o existió agua, porque donde hay agua hay vida. Bueno, Platón y Aristóteles y todo ese conjunto de filósofos expresaban que Tales sostenían que el agua es el principio de todas las cosas y de todos los seres vivos, debido a que en su gran mayoría nosotros y toda la naturaleza está compuesta por agua. Además explicaba que en el calor permanece lo húmedo y junto al calor y a la humedad surgen nuevos organismos vivos. Bueno, entonces el arjé fue entendido por Tales de Mileto de esa manera, como el agua. El primer principio, nosotros estamos hechos de agua, estamos constituidos de agua, nuestra naturaleza es de agua. ¿Cuál es la sabiduría de Mileto? De Tales de Mileto, o por qué se le conoce como un sabio? Pues en realidad el agua, o sea, no ha hecho una cosa como muy importante, pues estamos constituidos de agua, pero además de otras materias. Pero después se supo que no estamos conformados, pues en definitiva, por agua, aunque sí necesitamos del agua para vivir. Bueno, a este autor se le conoce como un sabio, porque fue uno de los primeros señores que se hizo esa pregunta. ¿De qué estamos compuestos nosotros? ¿Cuál es nuestra formación? ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Qué nos compone a nosotros como seres vivos? Esa pregunta no se la habían hecho antes. Entonces ahí ya surge, digamos, un primer indicio de la razón, de la filosofía, de las preguntas que nosotros debemos hacernos.
¿Por qué es? ¿Cómo así? Es decir, aquello que nos dé lugar a un interrogante, a un planteamiento, entonces es bueno investigarlo, consultarlo. ¿Por qué pasa así? Es decir, no pasar desapercibidos. La mayoría de la humanidad, quizás pues, lo hacemos de manera muy cotidiana, pasamos desapercibidos. O sea, pasamos nuestra vida de manera desapercibida, según pues, lo que nos han dicho, según lo que nos llega, pero ahí se queda. ¿M? Entonces este autor nos dice, bueno, hay que ir más allá, hay que ir a los primeros principios, como dicen, pues como él mismo dijo. Bueno, Tales de Mileto también es considerado como un autor que tiene una característica, y oído a esto, es que bueno, es un autor que se le atribuye a un concepto llamado hilozoísmo. Hilozoísmo es que nosotros no somos creados por Dios, sino que la materia, o sea, de esto que estamos compuestos nosotros, es viva, tiene vida y, y es la que crea. La materia es la que crea. Entonces, así como el imán atrae al hierro, asimismo la materia atrae a la vida. Entonces nosotros, pues según ese planteamiento, estaríamos hechos de una manera natural, pero sin la intervención de algo divino. Hasta ahí entonces, pues ya, esos serían como los principales aportes de Tales de Mileto. Hay otro autor que se llama Anaximandro de Mileto. Fue compañero o digamos conocido de Tales de Mileto. También es muy importante por sus investigaciones y sus adelantos, por sus preguntas, sus planteamientos, por atreverse a proponer algo, a decir algo diferente. Entonces a ese autor se le atribuye el primer escrito que se haya conocido de Occidente. Se llama Tratado sobre la Naturaleza. Estudió los eclipses, los solsticios y los equinoccios. Se atrevió a lanzar una hipótesis sobre cuánta distancia hay entre la Tierra, el Sol, sobre cómo era la figura del Sol, cómo era la figura de la Tierra. A este autor se le conoce como el primero que hizo un mapa sobre lo que se conocía la Tierra en ese momento. También fue pues, matemático, astrónomo, bueno, muchas otras disciplinas. Él expresaba que el Sol es 28 veces más grande que la Tierra y que tiene además forma de rueda, que es redondo. Bueno, como les decía, estos autores buscan ir más allá, lograr entender y buscar cuál es el primer principio. Para este señor Anaximandro ya no era el agua, la arjé, sino lo infinito, lo que es indeterminado. La palabra infinito es atribuida a este autor y se le conoce a ese primer principio como apeirón, que es aquello que es indeterminadamente infinito y además infinitamente indeterminado. Indeterminadamente infinito e infinitamente indeterminado. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué significa esas palabras ahí, ese juego de palabras? Que el principio, aquello que es el principio, o sea, de lo que estamos hechos, tiene que ser algo infinito, tiene que ser algo indeterminado, que no fue, o sea, es decir, no es creado, no va a morir y no se acaba. Esas son las características, digamos, de ese principio. Miremos que aquí ya no estamos hablando de algo material, nos vamos aquí a la mente, a algo abstracto, intelectual, algo que se puede captar con los sentidos de la mente. Entonces, ¿cómo aterrizar eso a nuestra realidad? Que es un principio donde el tiempo se encarga de ordenar las cosas. ¿Sí? Entonces, como les decía, ya no es nada material, pasa a ser algo que va más allá.
Y esto es importante porque eso después es retomado por los pitagóricos. Entonces, miremos. Él expresa que el tiempo se encarga de ordenar las cosas y que, pues haciendo referencia a la Tierra, explica que está situada en medio del universo, que es esférica y que se sostiene por sí sola, que antes estaba cubierta por agua y que al separarse surge, digamos, lo seco, pero más que eso es que al separarse surge la vida. Es decir, entre lo húmedo surgen los seres vivos. Y los seres vivos tienen esa capacidad de adaptarse después de que estaban en el agua al contenido, mejor dicho, al espacio seco. Es decir, que la vida surge entre, entre lo húmedo, entre lo húmedo, y que después los seres vivos tienen la capacidad de vivir en lo seco. ¿Sí? Entonces aquí ya surge un principio estilo evolucionista. Evolucionista, de tal modo que la naturaleza va como evolucionando, a la vez de que puede ser capaz de adaptarse. Bueno, hasta ahí entonces sería pues lo de Anaximandro. Anaxímenes es el último escrito, digamos, de estos filósofos de la naturaleza. Anaxímenes fue discípulo de Anaximandro y considera como arjé el principio de todas las cosas al aire. Y además expone o expresa que el aire es infinito y que no se conoce su tamaño. O sea, digamos que es infinito en su tamaño. Este pensador ya vuelve otra vez hacia la realidad del mundo. ¿Sí? Resulta que con Anaximandro pues uno queda como por las nubes porque algo como, bueno, que lo infinito sí, pero, o sea, pero si nosotros no somos infinitos. Entonces, este pensador aterriza ese planteamiento a pues a una concepción más materialista, el aire. Considera que el aire se da por condensación y por rarefacción, y que de ahí ha salido todo. Cuando el aire está enrarecido, produce viento. Y cuando está condensado, o sea, cuando está más espeso, produce nubes. Luego después produce agua, luego produce tierra y rocas. Es decir, se vuelve mucho más compacto. Para este señor, el aire es visto como algo divino, como algo que tiene vida. Y con respecto al movimiento, considera que el movimiento es eterno y que produce una transformación. Considera este señor con respecto a la Tierra que es plana y que tiene una forma de tabla, por lo cual hace que todo sea estable. Bueno, entonces dejemos hasta aquí nuestro video. Pero sin embargo, quiero presentarles a ustedes una propuesta. Vamos a hacer una tarea. Tarea. Por favor, tomen nota. ¿En qué país actual se encontraba Mileto? Y esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué pensaría usted si nos dijeran que la Tierra es plana? Que la Tierra no es redonda, sino que es plana, así como argumenta Anaxímenes. Entonces, bueno, explique su respuesta. Por favor, la deja abajo en los comentarios. Yo estaré muy atento. Y bueno, Dios los bendiga. Muchas gracias por participar. Y igualmente, pues muchos éxitos en todo.